Bienvenidos a este día número 26 de la consagración al Inmaculado Corazón de María, de acuerdo a este tratado en el que hemos venido estos 26 días siguiendo las palabras de San Luis María Griñón de Montfort, con esta guía maravillosa de adentrarnos cada vez más en el corazón de María y glorificar a nuestro Señor en ella, por ella y para ella. Hoy tenemos la compañía grata del Padre Pedro Luis, de Rafa y de Pablo, como hemos venido caminando estos 26 días, dándole gracias a Dios porque Él nos va de la mano llevando a este día número 30 para nuestra consagración. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrea. Saludos a Pablo y saludos a Rafa y a toda la audiencia. Gracias, Padre. Empezamos este día con una oración, ¿le parece, Padre? Bendecidos estamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre nuestra audiencia, sobre todo lo que vamos a hablar, decir. Sella con tu sangre preciosa todas las palabras que hoy compartamos y que se abra nuestro entendimiento al conocimiento de las verdades divinas, del amor a María, que podamos llegar a esta consagración plena de nuestra vida al Inmaculado Corazón de aquella que fue como la sala de los secretos de tus divinos misterios, que es la Virgen María, que vivió toda sumergida en el querer divino. Gracias te damos por esta oportunidad de poder hacer este proceso de conversión, de iluminación, de ver nuestra vida y de conocer más a Jesucristo y a la Virgen María. Échanos tu bendición que recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 En este día 26 vamos avanzando y recuerden que aquí vemos algunos de los puntos que trae el tratado. El librito es muy importante que lo tengamos porque solamente nos dan unas pinceladitas de la profundidad y de la belleza que es este tratado. Así que se lo recomiendo que tengan su cuadernito, sus anotaciones para irnos conociendo, irnos mejorando y ir caminando hacia esa santidad y adicionalmente pues completar el resto de numerales que tiene el tratado. Pablo, el día 26, cuéntanos, ¿cómo vamos hoy? Hoy nos corresponde ya muy cerca de nuestro día de consagración o renovación de consagración. Vamos a estar examinando unos aspectos fundamentales que tienen que ver con la parte teológica del culto a la Santísima Virgen María. Es decir, María, ese medio a través de Cristo para llegar a Dios Padre. ¿Es necesario o no es necesaria la figura de la Virgen? Puente. Recordemos que la Virgen María es medio de intercesión y Jesucristo es medio de redención. Entonces, no se ha dado a los hombres otro medio para la salvación que no sea Jesucristo, dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2. Es decir, no se le ha dado a los hombres otro medio que no sea Jesucristo para la salvación. Cuando Pablo dice esto, se refiere como medio de redención, pero María es medio de intercesión ante el Hijo y el Hijo ante el Padre. Correcto. Entonces, hoy vamos a estar examinando, ¿realmente es así? ¿No es necesario María? ¿Sí es necesario María? Vamos a descubrir entonces qué dice el Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo el numeral 61 al 63, donde el Espíritu Santo pues hace estas aclaraciones de fundamento teológico en relación al culto a la Santísima Virgen, en el entendido de que María no es el fin último. El fin último, ¿quién es? Jesucristo. Pero para llegar a Él, necesariamente tienes que ir a María. Para llegar al fin último, que es Jesús, la redención, la salvación, tienes que ir a María. Esto es clave para entenderlo. Muy bien. Pablo, Entonces, yo voy a ser de abogado de nuestros hermanos separados. ay, a ver. ¿Cómo así si la palabra me dice que el único es Jesús? Y que, ¿por qué María? Ustedes tienen, católicos, ese empeño con María. ¿Y por qué? Profundicemos en esto, démosle respuesta. Bueno, precisamente
En estos numerales vamos a descubrir por qué debemos ir a la Santísima Virgen María para que ella nos lleve de manera más perfecta a Jesucristo, porque la Virgen no busca gloria para sí, no busca alabanza para sí. De hecho, toda alabanza que ella puede recibir a través de la salutación angélica se la prodiga inmediatamente al Padre. De hecho, es el modelo bíblico, es el proceder bíblico que vemos en el pasaje de la Encarnación, capítulo 1 de Lucas, verso 30 y siguientes. Quien alaba a la Virgen primero es el Padre, y después el Espíritu Santo también alaba a la Santísima Virgen a través de Santa Isabel. Y cuando la Virgen recibe estas dos alabanzas que están en la Biblia, que es palabra de Dios y están en la Escritura, la Virgen no se toma para sí la gloria, sino en el Magnificat, que es la única oración bíblica que recogemos de la Virgen. Evidentemente la Virgen hizo mucho más oraciones, pero la única que se recoge en la Biblia y está plasmada en la Sagrada Escritura es la oración del Magnificat, el himno del Magnificat. Los dos primeros versos, capítulo 1, verso 42, 43, si no me falla la memoria, del libro del Magnificat, o 45 y 46, versos 45 y 46, dice, he aquí la esclava del Señor. No dice aquí, he aquí la diosa de Dios. No dice eso la Virgen. La Virgen dice, he aquí la pequeña, la esclava del Señor. Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, ¿a quién le da la gloria a la Virgen? Después que el Padre la ha alabado, después que el Espíritu Santo la ha alabado, ella entona el Magnificat. Y eso es lo que nos enseña la Escritura, es lo que nos enseña la palabra. Que cuando yo repito las mismas palabras del Arcángel Gabriel y repito las mismas palabras del Espíritu Santo que dijo a través de Santa Isabel, la Virgen se corona de esa alabanza. ¿Qué hace ella? Inmediatamente ella dice, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Por tanto, con María, bíblicamente es imposible cometer pecado de idolatría. Bíblicamente es imposible cometer pecado de idolatría. Cada vez que tú alabas a la Madre, como lo hizo Gabriel de parte del Padre y como lo hizo Santa Isabel de parte del Espíritu Santo, ella no se toma esa gloria para sí, se la proyecta y se la presenta inmediatamente al Padre. Cada vez que tú dices María, dice San Luis, ella dice Dios. Es imposible cometer pecado, idolatría, cuando exaltas y alabas a María. Y es lo que enseña la palabra de Dios. Bueno. Es decir, que estaría yo en desobediencia si no cumplo la palabra cuando ella dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es decir, que nuestros hermanos Correcto. están siendo bien desobedientes a la palabra. No solo desobedientes, sino quedan fuera de la profecía. Se autoexcluyen de la profecía. Por la desobediencia, obviamente, se autoexcluyen de la profecía. Quedan fuera de esa promesa. ¿Cuál promesa? Que si yo le digo a la Virgen que es bienaventurada, participaré entonces de esa promesa, que es justamente la bienaventuranza de Dios. Quedo fuera de la bienaventuranza, por no decir que la Virgen es bienaventurada. Toda vez que el Padre, el primero que le dijo bienaventurada, ¿quién fue? Gabriel Arcángel. Y el otro que le dice, ¿cuál es el segundo que le dice bienaventurada a la Virgen? Pues Santa Isabel, el Espíritu Santo. Entonces, hermano, yo lo que hago es, yo no cometo ningún pecado de idolatría cuando leo la Biblia y repito la Biblia, porque yo le preguntaría a un hermano protestante, a ver, hermano protestante, ¿leer la Biblia y repetir la Biblia es pecado? No, hermano, es la gloriosa palabra de Dios. Y correcto, mire, yo aquí estoy repitiendo la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas. Yo estoy repitiendo la palabra de Dios. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina usted de eso? Ahí está. Yo no tengo salida. Repetiré las palabras del arcángel, repetiré las palabras del Espíritu. Porque entonces uno le diría, hermano, leer la Biblia es pecado, proclamar la Biblia es pecado. No, ¿cómo va a decir eso? Bueno, yo estoy proclamando la Biblia, estoy leyendo la Biblia. ¿Dónde está el pecado?
Bendito Dios. Excelente aclaración, me parece, porque ese es un argumento, es un caballito de batalla que tienen nuestros hermanos separados, y es importante que nosotros como católicos conozcamos esos recursos bíblicos que nos llenan de razones, que nos dejan con nuestro criterio y con nuestra espiritualidad católica, de personas que amamos la escritura, que la conocemos y que tenemos argumentos reales bíblicos. Excelente tu aclaración, Pablo, me parece importantísima. Lo dice la Biblia, el mismo arcángel San Gabriel, ángel mensajero de Dios. O Ajá. sea, él traía el mensaje. Ya hay algo más tremendo que seguramente pues el padre Pedro Luis se acordará de esta palabra de Isaías hacia los últimos capítulos de Isaías 58, 59. El profeta Isaías hace una promesa, dice: mi palabra sale de mi boca. ¿Se acuerda, Padre Luis, que dice Padre Pedro, que el Señor dice: mi palabra sale de mi boca, va y cumple el propósito para el cual fue enviada y no regresará vacía, ¿no? Nos acordamos de esa Isaías palabra. 55. Ok, Isaías 55. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver. Estamos en la médula del profetismo del Antiguo Testamento. En la médula. A ver, y entonces uno dice, bueno, el profeta Isaías dice que la palabra sale de la boca de Dios y va y cumple el propósito para el cual fue enviada. ¿Y qué hizo Gabriel? En aquellos días Dios Padre envió al arcángel Gabriel a una virgen. Correcto, así arranca el pasaje de la encarnación, ¿verdad? Bueno, ¿y qué dice Isaías 55? Mi palabra sale de mi boca y va y cumple, ¿verdad? El propósito para el cual fue enviada y no regresará vacía. ¿Y qué respondió la Virgen cuando la palabra del Padre llega a ella a través de Gabriel? Hágase en mí según tu palabra. ¿Se fue vacía? No, la palabra no regresó con el encargo vacía y fue con respuesta positiva, respuesta afirmativa. El fiat. Fue con un fiat. Pablo, Entonces, hay otro pasaje que nuestros hermanos argumentan mucho, y es cuando está reunido el Señor con sus discípulos y llega María y sus hermanas, con algunas de sus hermanas, a buscarlo. Y le dicen, oye, te busca afuera, está tu madre y tus hermanas. Y el Señor les responde, son mi madre y mis hermanas los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Y ellos la toman como si fuese un desprecio a María, y es todo lo contrario. Es decirle, ¿quién como mi madre que haya puesto en práctica de manera más perfecta la palabra de Dios? correcto, fíjate, mi padre dice, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que obedecen la palabra de mi padre. Correcto. Son mi madre y mis hermanos. Esos son mi madre y mis hermanos son aquellos que obedecen la palabra de mi padre. ¿Y qué fue lo que la Virgen le dijo a Gabriel? Hágase en mí, según qué, tu palabra. según mi voluntad o según la voluntad del Padre. Entonces Así Jesús que, estaba exaltando a la Virgen, la estaba disminuyendo o la estaba exaltando, es la pregunta. absolutamente poniéndola como modelo. No existe ni ha Claro, como existido modelo. sobre la faz de la tierra un ser humano que haya cumplido a cabalidad y de manera perfecta la palabra de Dios como María. Correcto. ¿Ya? Jesús estaba diciendo otras palabras, mi madre es madre, mi madre es madre, porque obedece perfectamente la voluntad de mi padre. Eso es. Así que a nuestros hermanos católicos se terminó la apologética en el día de hoy. Sí, por Dios. Y no se Padre. dejen engañar, ¿ok? Bueno, Adelante, sigamos, Pablo. Tiene constancia que Rafael fue el que colocó aquí el debate, bendito Dios, y no hemos dejado hablar aquí al Padre Pedro. Perdón, Padre Pedro, perdón usted. Yo Dios estoy mío. disfrutando, tranquilo. Estoy disfrutando. Bueno, vamos a dar formal lectura. Yo le pediría a Andrea que si quiere podemos leer de corrido, Andrea, del 61 al 63 completo, y después vamos haciendo pues la conversación, los análisis, todo lo que haya que hacer. Fundamentos teológicos del culto a María. Primero, Jesucristo, fin último del culto a María. Primera verdad, el fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre.
De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. Efectivamente, solo en Cristo habita realmente la plenitud total de la divinidad y todas las demás plenitudes de gracia, virtud y perfección. Solo en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición del Espíritu, porque Él es el único Maestro que debe enseñarnos, el único Señor de quien debemos depender, la única cabeza a la que debemos estar unidos, el único modelo a quien debemos asemejarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos, el único camino que debe conducirnos, la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos y el único todo que en todo debe bastarnos. Bajo el cielo no tenemos los hombres otro diferente de él al que debamos invocar para salvarnos, como lo dice Hechos 4:12. Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación, perfección y gloria que Jesucristo. Todo edificio que no esté construido sobre esta roca firme se apoya en arena movediza y se derrumbará infaliblemente tarde o temprano. Quien no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid, caerá, se secará y lo echarán al fuego. En cambio, si permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, no pesa ya sobre nosotros condenación alguna. Ni los ángeles del cielo, ni los hombres de la tierra, ni los demonios del infierno, ni criatura alguna podrá hacernos daño, porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios presente en Cristo Jesús. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo, lo podemos todo. Tributar al Padre en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria. Hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. A mí me llama poderosamente la atención, Padre Pedro, algunos rasgos increíbles, sobresaltantes de este maravilloso numeral. Y es María el santuario, la ciudad mística de Dios. Nos acordamos de María Jesús de Ágreda, que nos habla de esta obra bellísima que se llama Ciudad Mística de Dios. María, el nuevo templo de Salmón. María, el templo augusto de la Santísima Trinidad. Entonces, visto así, María es edificio de Dios. María es edificio de Dios. Es el gran edificio de Dios. María es casa de Dios. Entonces, aquí me llama la atención cuando dice, todo edificio que no esté construido sobre esta roca firme se apoya en arena movediza y se derrumbará inefablemente tarde o temprano. Yo me pregunto, María, que es edificio y casa de Dios, ¿está sobre la roca? Claro. Y han pasado 2000 años donde hablamos de María, enseñamos de María, y hay el culto, la hiperdulía a la Virgen. ¿Se ha derrumbado? Nada, 2000 años de culto a la Madre y no se ha derrumbado. Entonces, eso es interesante. María está sobre la roca, edificio de Dios que está sobre la roca, santuario del santuario, sagrario del sagrario es la Madre. Y después me llama otro aspecto bastante la atención de este tema y tiene que ver precisamente porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios presente en Cristo Jesús. O sea, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni demonios nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. Estas son unas palabras que están en el capítulo 8 del libro de Romanos de San Pablo apóstol. Y yo me pregunto, ¿qué podrá separar a María del amor de Cristo? ¿Qué podrá separar a María del amor de Cristo? Bueno, Padre, ¿qué pudiéramos decir de este primer numeral? Porque también es extremadamente rico. Padre, bienvenido. Gracias, Pablo. Nada, yo me quedo como tan conmovido, es la palabra, porque pues San Luis María tiene este sentido, claro, es que es un hombre movido por el Espíritu,
como que las ideas tan claras, ¿no? Como que todo en él fluye con tan diáfano, sin estridencia ni extremismos. O sea, su amor a la Virgen es tan fino y tan puro, tan sólido, que él no ve antagonismo alguno, ni estridencia de complejos, de que si me voy mucho por el amor a la Virgen, le estoy quitando algo a Jesucristo. Oye, yo conozco hasta católicos, yo soy sacerdote, que me cuestionan el que se rece a la Virgen, que como si le quitáramos algo a Jesucristo, ¿no? Y uno tiene que, de alguna manera, soportar este tipo de posturas y comentarios, y no por eso arredrar ni echar para atrás en lo que es claro. Fíjate cómo San Luis, para hablar de lo que es el fundamento de un culto legítimo y una devoción sólida en la Virgen María, viene y te establece rápidamente: Cristo es todo. Esto es lo que dice este numeral 61. Cristo es el fundamento de todo. Cristo es el centro de todo. Cristo es el culmen de todo. Si esto no queda claro, cualquier devoción mariana, él lo dice en una parte que es bien fuerte, dice, sería algo diabólico. Si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como una ilusión diabólica. Eso es el otro numeral que no hemos leído todavía. Pero es que es esto, o sea, amar a la Virgen, rezar a la Virgen, tener amor a la Virgen y devoción a ella, tiene un fundamento: Cristo. es por Jesucristo, porque todo en ella va a ser referencia. Entonces él deja establecido, cuando hablar del fundamento teológico del culto a la Virgen, es Jesucristo. Qué hermoso, qué paz da esto, ¿no? Que nuestro amor a la Virgen es porque somos cristocéntricos, porque es imposible haber conocido al Hijo de Dios hecho hombre si no se entendiera lo que hablábamos ayer, ¿no? El misterio de la encarnación, es que se hizo carne, dependiendo como un niño de su madre. Qué maravilla, ¿no? Yo, si digo algo más, está de más, porque es que lo dice todo tan claro aquí, San Luis, que no hay que... Haría como una especie de estribillo, ¿no? De este numeral 61. Los que somos abogados de repente manejamos esta forma porque aprendimos en el ejercicio de la profesión cuando vamos defendiendo, que es la parte de reconvenir, responder, todo esto, ¿no? Porque él es el único maestro que debe enseñarnos, ¿correcto? El único maestro donde se encarnó. Es el único Señor en que debemos depender, ¿correcto? El único Señor de quien dependió. La única cabeza en la que debemos estar unidos, y la cabeza de él donde se formó y donde estuvo unida con quién. El único modelo a quien debemos asemejarnos, y él se asemejó a la Virgen como obedeciéndola, sometiéndose a ella. El único medio que debe curarnos. Muy bien, interesantísimo esto, porque el Espíritu Santo, cuando habla de los dones, gracias y carismas, en el numeral 25 del tratado, dice que ningún don, gracia y carisma le es dado a los hombres si no pasa primeramente por las manos virginales de María. El único pastor que debemos apacentarnos, impresionante, y que ha sido la Virgen enviada por Cristo durante 2000 años, ¿a hacer qué en la iglesia? ¿A hacer qué en la iglesia? Precisamente, el único camino que debe conducirnos, correcto, y María en 2000 años nos ha llevado a conducirnos ¿a quién? ¿A quién? Precisamente. La única verdad que debemos creer. ¿Y qué verdad ha venido a hablar la Virgen en cada aparición? ¿La de ella o la de su hijo? Pues la de su hijo. Y la única verdad que debe vivificarnos, y el único todo, correcto. Y en el vientre de María, ¿qué hay? ¿Muerte o hay vida? ¿Vivifica o da muerte? ¿Qué hay? Pues vida, vida de abundancia, es lo que hay en el vientre de la madre. Muy bien, y el único todo en el que debemos bastarnos, correcto. Y el todo en quien se encarnó y de quien dependió, que es Cristo mismo.
Bueno, es que no hay forma de poder separarlos. Es imposible poder separarlos. Padre, mire, yo le quiero comentar este testimonio. Los primeros años, cuando yo ya regresé a la iglesia, yo tenía una lucha con Dios. Yo tuve un combate bíblico me pasaba. Yo, imagínense, yo agarrarme, es que daba, yo creo que hasta Dios me miraría y le daría risa conmigo. Y tenía que haberse reído mucho porque dirá, ay, Dios mío. Y yo llegaba a la Eucaristía y con un lapicero, con una pluma y tenía el misal diario y toda la lectura, yo decía, hoy no aparece la Virgen en la Escritura, solo habla de ti. Así que la Virgen no aparece aquí por ningún lado. Y yo llegaba a la iglesia y empezaba la misa, Padre. Y yo ya estaba dispuesto para decirle a Dios, ¿te das cuenta que aquí no habla de la Virgen por ningún lado? Aquí está hablando de Jesús, habla del Espíritu Santo, o habla de algún profeta de la Biblia, pero aquí no está hablando de la Biblia, de la Virgen por ningún lado. Padre, ese era el día que peor me iba. El día que peor me iba, salía con las tablas en la cabeza, después que salía de la iglesia, con las tablas en la cabeza, Padre. ¿Por qué? Porque Dios me demostraba cómo la Virgen estaba implícita, configurada metafóricamente, figuradamente, estaba completamente plasmada en toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, del Apocalipsis hacia el Génesis, a lo ancho y largo de toda la escritura, está plasmada y figurada la Santísima Virgen María. Entonces yo me quedaba asombrado y yo tomaba notas, recuerdo que tomaba notas y tuve una experiencia muy hermosa porque muchos pasajes de las escrituras los entendí a la luz de María. Descubrí a la Virgen María en muchos pasajes, en muchas parábolas donde Jesús hacía mención. Por ejemplo, la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida, la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano. La parábola, la parábola de los dos deudores. Entonces, todas estas parábolas, la parábola del sembrador, todas estas parábolas está implícita completamente la Virgen María. Descubrí cómo estaba presente la Virgen configurada en todas estas parábolas, las que desarrolla Marcos 13, porque el capítulo 13 de Marcos es donde se desarrollan la mayoría de todas las parábolas. Bueno, cada una de esas parábolas es la Virgen María. La Virgen María es la moneda perdida. La, es precioso. La Virgen es el buen samaritano. La Virgen es el sembrador. La Virgen es el viñicultor, hortalero, viñicultor, que le dice a Jesús, no maldigas la higuera, déjame que yo la trabaje, pero no la vayas a maldecir, para que de aquí a un año dé fruto. Fíjense que Jesús es Jesús en ese pasaje. Bueno, ¿y quién es el viñicultor? Que está intercediendo ante Jesús para que Jesús no la maldiga. ¿Y ese trabajo quién lo hace? ¿Quién hace ese trabajo? ¿Quién le dice al hijo, no lo vayas a castigar? Calma tu enojo, calma tu ira, no lo castigues, ya va, para. ¿Ese trabajo quién lo hace? Pues la Virgen María, por excelencia. Correcto, entonces en ese pasaje el vinicultor es la Virgen que intercede para que la viña, figura del alma, figura de la iglesia, figura del mundo, figura de la humanidad, figura del corazón del hombre, tenga de nuevo oportunidad. Y la Virgen derrama las gracias para que esa vid que no ha dado fruto, que está muerta, pueda volver a dar fruto. Bueno, y así a lo largo de toda la escritura fui descubriendo pasajes y pasajes que eran alusiones, algunas configuradas, encubiertas, otras más directas, en relación a la Santísima Virgen María. Pero Padre, yo le quiero conceder la palabra, disculpe, que es que hoy he estado hablando mucho y me da mucha pena con usted, por favor, Padre. No, en absoluto, yo estoy disfrutando todo, pero no quisiera añadir más en este punto. Vamos a seguir, si quiere, leyendo. Queda claro la intención de San Luis de dejar claro que el centro y la raíz del culto mariano es Jesucristo. Él es el objetivo que queremos alcanzar. Él es camino, verdad y vida, ¿no? Entonces, María va a ser como ese atajo, ese shortcut, como se dice en Castilla, para lograr esa meta, ese alcanzar a Jesucristo, que es todo lo que queremos y anhelamos, ¿no?
Sí, Señor. Correcto, bueno, entonces vamos a avanzar, Andreita, vamos a avanzar, aunque ya hicimos alguna alusión al numeral 62, bueno, vamos a leer el 62 y después pues podremos avanzar entonces también al 63. Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es solo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. Si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión diabólica. Pero como ya lo he demostrado e insistiré en ello más adelante, sucede todo lo contrario. Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Me Sí, dirijo a sí, ti por un momento, amabilísimo Jesús mío, para quejarme amorosamente ante tu divina majestad de que la mayor parte de los cristianos, aun los más instruidos, ignoran la unión necesaria que existe entre ti y tu Madre Santísima. Tú, Señor, estás siempre con María, y María está siempre contigo, y no puede existir sin ti. De lo contrario, dejaría de ser lo que es. María está de tal manera transformada en ti por la gracia que ella ya no vive ni es nada. Solo tú, Jesús mío, vives y reinas en ella más perfectamente que en todos los ángeles y santos. Ah, si se conociera la gloria y el amor que recibes en esta criatura admirable, se tendrían hacia ti y hacia ella sentimientos muy diferentes de los que ahora se tienen. Ella se halla tan íntimamente unida a ti que sería más fácil separar la luz del sol, el calor del fuego. Más aún sería más fácil separar de ti a todos los ángeles y santos que a la Divina María, porque ella te ama más ardientemente y te glorifica con mayor perfección que todas las demás criaturas juntas. palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través del gran profeta San Luis María Griñón de Montfort. ¿Qué nos puede decir de todo esto, Padre? A veces uno no encuentra ni palabras que agregar de más a esta maravillosa revelación. Sí, ¿qué añadir? ¿No? ¿Qué poder comentar más bien? Queda claro que San Luis María nos está diciendo que, que no nos separa nada. Aquí no, ninguna expresión de amor, de veneración, de culto a ella me separa un ápice de Jesucristo. Que al contrario, toda la ternura, todo el amor, todo el cariño que yo pueda tener a Jesucristo va a ser como resaltado y fortalecido si soy mariano. Si lo hago desde la vertiente de su relación con la Virgen, desde la encarnación, por tanto. Porque importante es tener devoción a la Virgen María. Yo, haciendo un recuerdo así de mi juventud, recuerdo cuando yo empecé a conocer de las cosas de Dios, estaba en escuela superior y empecé a ir a retiros de la renovación carismática. Y recuerdo esa época venía un sacerdote que hace poco murió, ya tenía 89 años, padre Darío Betancourt. Él venía a Puerto Rico, un gran misionero. Yo era un joven de high school. Y a mí me impactó mucho haber conocido al padre Darío con aquella fuerza, aquellos dones y carisma que tenía y aquel amor que tenía la Virgen María. Yo tendría igual como unos 16 o 17 años. Y en esa época, pues con el ambiente de amigos que tenía protestante en la escuela superior, pues siempre estaba el bombardeo contra la Virgen. Y de alguna manera, quiera o no, pues te influye un poco eso.
Y pues yo en la renovación carismática pues había despertado esas inquietudes, la vida de oración, de la alabanza, la acción de gracia, experiencia con otros jóvenes en ministerios de música y de círculos de oración, pero tenía a la Virgencita como un poquito como relegada. Y recuerdo un retiro de estos que hacen mucho en la renovación en esa época, estamos en los años 80, y recuerdo que ese retiro era sobre la Virgen María. Y ahí fue el gran clic. Yo me recuerdo que algo tiene que haber sido una gracia de la Virgen María, algo caló en mi entendimiento y en mi corazón, que yo como que sufrí como un clic de lo que es la ternura hacia el sentido de la maternidad de María, al punto que se manifestó como un llanto en el retiro y un enternecerse en mi corazón siempre que hablaban de la Virgen María. Fue una experiencia muy grata, nunca la olvidaré. Pues, y, y así fue ya después durante toda mi época del seminario, ¿no? Cuando uno entra al seminario con tantas expectativas, primero uno hace su novela de lo que quiere ser en la vida, yo pensaba que iba a ser ingeniero, porque me gustaban mucho las cosas de construcción y cosas así, de diseñar más bien. Y cuando dejé la universidad, esa carrera, que fueron como 2 añitos, y entré al seminario, el tema de la Virgen era como lo que me agarraba más a la vocación. Las experiencias de oración, de estar en la capilla, adorando el Santísimo, era siempre con relación al rosario, con relación a meditar. El tratado de la verdadera devoción, yo lo conocí en el seminario y me recuerdo el impacto que tuvo en mi vida. Era una decisión más sencilla. Esta es bien completa, se la recomiendo a todo el mundo, la conocen. Sí, ya veo. Pero recuerdo que me impactó muchísimo cómo San Luis tenía estas capacidades de síntesis, de fusión de María en Jesús, Jesús en María, y esto me ayudó muchísimo a mí y en todo el ministerio sacerdotal. Así que estos puntos que estamos hoy contemplando no hacen sino despertarme recuerdos agradabilísimos de cómo encaja todo. Cuando uno quiere poner a Jesucristo en el centro del corazón, qué importante es la Virgen para lograrlo. Hay una frase de San José María Escrivá de Balaguer en Camino que dice: a Jesús se va y se vuelve siempre por María. Entonces le preguntaron: ¿y cómo que se vuelve? Y bueno, porque si te alejaste un día, pues para volver por María, ¿no? Ese es el camino, el modo como lo logra. Y es eso, es que cuando uno encuentra a la Virgen, ella te va a llevar a Jesús. Ella te va a hacer enamorarte de Jesús. Ella va a hacer que sientas una ternura y un gozo especial y recrearte en la contemplación de Jesucristo. Es como si una cosa va detrás de la otra. Y así son todos los mensajes marianos, ¿verdad? Cuando uno ve las apariciones marianas en todas que hace la Virgen, llevarnos a Jesucristo, ¿no? Llevarnos al encuentro del amor de Dios. Qué hermoso es el rol de María, despertando las conciencias, iluminando las conciencias para que se den cuenta de que sin Dios estamos perdidos, ¿no? Estamos desorientados. Ella, por eso la llaman Stella Maris, ¿no? Como estrella del mar que nos lleva al puerto seguro. Ahí la frase de San Bernardo de Claraval a mí me encanta. Ese es un santo que las frases de él son espectaculares, ¿no? Esa que dice: mira María, si te sientes abatido por el pecado, mira María, María es la estrella, ¿no? Es una cosa tremenda. Muy bien. Lo que Padre se me ocurre. Pedro, y eso Sí. lo podemos verificar en las apariciones en América.
Por ejemplo, en la Guadalupe, ella invita a que vayan a que le echen el agua, ¿ok? Vayan donde los blancos, y es el mismo mensaje en la Coromoto, ¿ok? A los indígenas. Vayan donde los blancos para que les echen el agua y puedan ir al cielo. Es decir, ella no está buscando nada para ella, está llevándole almas a su hijo. Tan sencillo como eso. Y que nuestros hermanos no lo reconozcan, creo que es labor del demonio, definitivamente. Yo creo que en este punto tenemos que tener una oración de gratitud inmensa a nuestro Señor por haber enviado al Arcángel San Gabriel, por haberla escogida, por habernos dejado semejante mamita que no se cansa en ninguna generación. ¿Qué sería de nosotros, de esta generación, que ella se haya cansado de amarnos, que ella se haya cansado de mirarnos y de tener esperanza en nosotros? María tiene esperanza en nosotros. Ella está esperando, ella está esperándonos para llevarnos a su Hijo. Es un misterio increíble que Dios crea en nosotros y que nos manda a su madre para decirnos, tengo esperanza en ti, tú puedes. Entonces yo pienso que esto es un llamado a todas las personas que nos están escuchando y que nos hemos entregado al corazón de María, creyendo que ella va a ser la que nos va a consagrar en ella a su Hijo, por ella a su Hijo. Y aquí pienso que la importancia de reconocer la Eucaristía con esa fusión de María y Jesús, pues es importantísima. Cogerle muchísimo más amor a la Eucaristía y quizás creo que San Luis María, no sé, Pablo, tú me dirás, tiene una oración a María antes de tomar la Eucaristía. Lo tiene acá en el tratado. Si podemos dar qué numeral es, qué lindo 260. sería. Dime. Es el cuarto punto del numeral 166. Exactamente lo que tú ¿Y estás haciendo. del numeral qué? 266. 266. El tercer punto, perdón. El tercer punto del numeral 266. Que antes de la comunión renovemos la consagración, y él da la síntesis para renovarla. Soy todo tuyo, María, y cuanto tengo es tuyo. Qué sencillo tan lindo. Soy todo tuyo y cuanto tengo te lo entrego. Qué lindo ser conscientes y tomar esta práctica como, como darnos la bendición apenas entramos a la iglesia. Antes de comulgar, decir esa ejaculatoria, lo vuelves a decir, Pablo, 266, ¿no? La tercera, la tercera, soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo es tuyo, para reconocer esa presencia hermosa de la Virgencita al lado de su Hijo siempre, permanentemente, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Pedro, su oración para cerrar este día 26. ¿Cómo? Se nos acabó el tiempo tan rápido. Cuando las cosas son buenas, el tiempo no alcanza. ¿Cómo no? Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, por todas tus gracias, por todo lo que hemos podido compartir y, y reflexionar, por el don del Espíritu Santo, por darnos a la Virgen como madre, por tenerla como medianera de todas las gracias, como abogada nuestra y madre nuestra. Gracias, Señor, por estos hermanos que hemos conocido, por los que han podido sintonizar y por los que sintonizarán de forma diferida. Que las gracias del corazón de María, el efecto de gracia de la llama de amor de ese inmaculado corazón, toque, penetre, sane, libere y confirme en la fe a todos estos hermanos que tendrán la oportunidad de ver este programa. Lo pedimos a ti, Señor Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y eternamente amén. Pues los esperamos mañana en el día 27 para seguir nuestro camino
hacia la Jerusalén celestial de la mano de María. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Padre.